Muy bien, ahora sí, buenas noches. Recuerden que mi nombre es Adriana López, docente del programa de trabajo social y en este caso específico del curso de Fundamentos de Trabajo Social. Súper bienvenidos a las 20 personas que me están acompañando en este momento. Voy a compartirles pantalla mmm, para que más o menos logremos visualizar la presentación que les tengo para esta noche. Vamos a tener tres momentos. En un momento vamos a explicar, digamos que unos aspectos básicos que ustedes no se van a encontrar en la plataforma, en ninguno de los documentos, pero que me parece que son fundamentales y que hacen parte de este curso inicial, de este primer bloque, del primer semestre que ustedes están cursando. No todo lo vamos a encontrar siempre en la plataforma. Entonces, digamos que hay algunos asuntos muy específicos que quiero que tengamos muy claros a partir de digamos que de las elaboraciones que hacemos en este curso. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que veo que hay algunas personas que tienen dudas frente a la actividad siguiente. Entonces la idea es que también podamos aclarar como todas las dudas que ustedes tengan al respecto de la actividad, porque saben que está activa a partir del día de hoy, ¿cierto? El mapa mental. Y, y lo otro es que Profe, qué pena, yo no puedo escribir, por eso tengo que hablar. Tengo una duda en cuanto al trabajo que hicimos, ya que como tal no tenemos en claro cuándo en realidad empezó el trabajo social. claro que sí. Mira, de hecho lo que les estaba diciendo es que el otro tema que vamos a tocar es que vamos a, digamos que aclarar algunos asuntos relacionados con esta actividad de la línea del tiempo, donde veo que, digamos que en general tenemos un concepto generalizado y la mayoría están de acuerdo pues como en algunos asuntos específicos. Sin embargo, también es cierto que muchos de ustedes, digamos que tuvieron como una confusión con las fechas. De todas formas, fechas hay muchísimas y en cada autor nos vamos a encontrar información distinta al respecto, pero la idea es que logremos unificar términos, por lo menos frente a lo básico, porque realmente son demasiados autores, muchas personas que han, digamos que han hecho aportes fundamentales a la creación del trabajo social, pero yo quiero que nos centremos, digamos que en asuntos muy específicos y pues no se preocupen que por lo menos dentro de las evaluaciones en línea no vamos a tener, es decir, sí vamos a tener algunas preguntas relacionadas con la línea del tiempo, pero sobre temas que estoy segurísimo que ustedes sí tienen muy claro y que hoy digamos que vamos a recordar en este espacio porque me parece que sí estamos, digamos que un poquito confundidos con el tema, sobre todo con el momento en que llega el trabajo social a Colombia. Muchos consideran que llega en el año 1950 y no es verdad. Otros me dicen que empieza a funcionar la primera escuela en 1936 y tampoco es cierto. Entonces, bueno, realmente es importante que tengamos pues como claridad frente a este asunto. Listo. Creo que por acá alguien me está escribiendo. Ok, no solo estaban saludando. Bueno, muy bien. Entonces, ¿les parece si empezamos básicamente como con las duditas que teníamos frente a la línea del tiempo? Bueno, quiero aclararles algo. Miren, si hay alguno de ustedes que tenga, digamos que alguna situación específica en relación a que tienen inconformidad con las calificaciones, que sienten que no debieron haber sacado eso, que sacaron una nota muy bajita, pues quiero decirles dos cosas. Lo primero es que la nota más bajita, por lo menos en esta actividad,
es 3,8. Hay muchas personas con la nota de 3,8, sin embargo no es una nota bajita y les voy a decir por qué. Ustedes saben que habían unos criterios específicos que se iban a evaluar, ¿cierto? ¿Quién me quiere recordar que básicamente cuáles eran esos criterios que se iban a evaluar en esta primera actividad? Que me los escriba porque quiero saber si efectivamente estaban claros, porque siento que hay personas de pronto con algún malestar por la calificación, pero al momento de hacer la retroalimentación, pues digamos que yo me basé específicamente en las instrucciones que les di, ¿cierto? En qué era lo que debía contener esa línea del tiempo. Exacto, lo uno era entregar a tiempo. Digamos que en ese aspecto el 98% del grupo fue muy juicioso. Casi todos entregaron la actividad a tiempo, cosa que me parece fundamental. Entregar a tiempo, la creatividad en la realización también era un aspecto fundamental y digamos que hubo también muchas personas que enviaron faltando media hora, 10 minutos y que evidentemente pues no lo iban a hacer de la manera más creativa posible porque por la premura en el tiempo supongo que estaban preocupados por hacer la entrega. Que se evidenciara un estudio de la unidad, el análisis, en esto me fallaron mucho, miren, muchos me mencionaron, por ejemplo, profe, pero es que usted nos pidió hablar de la reconceptualización y yo se la mencioné, sí, evidentemente, pero solo la nombraron, pero no me contaron qué era, en qué consistió, por qué se da la reconceptualización, solamente la nombran, no era la idea. Muy bien, historia del trabajo social en los diferentes continentes, hubo personas que fueron muy descriptivas frente a esta temática, otros digamos que pasaron por alto asuntos importantes como lo que pasó en Chile, que es donde se crea la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica, ¿cierto? Como datos relevantes que ustedes iban a encontrar de manera muy fácil. Que la información sea verídica, exacto, Virginia, el momento en que inicia en Colombia, varias personas ni siquiera me mencionan Colombia en su línea del tiempo. Y de hecho en el primer encuentro yo les dije, miren, fundamental que podamos conocer el origen del trabajo social en Colombia. Y digamos que pues algunos fallamos como en este tema, entonces, bueno, importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces yo quiero que tengamos claro como cositas muy básicas para que tampoco nos saturemos mucho de información. Por lo menos en Latinoamérica quiero que todos tengan súper claro que la primera escuela se crea en Chile, ¿cierto? Es un dato que es relevante sobre todo para Latinoamérica. Hay muchos que me pusieron en la descripción que se crea en Chile, pero en 1940. No es así, se crea en el año 1925. Listo, para que lo tengan por ahí siempre en sus agenditas, 1925 en Chile. ¿Cuándo llega a Colombia? Efectivamente, la mayoría, digamos que fueron muy acertados con la información. La primera escuela de trabajo social se crea en Colombia en el año 1936, pero realmente empieza a funcionar al año siguiente, en 1937. Ese es otro dato que es importante que nosotros tengamos registrado. La segunda escuela de trabajo social en Colombia, donde se crea, ¿quiénes se acuerdan? Bueno, el año sí no lo recuerdo bien en este momento, 1951, 52, pero ¿saben en dónde se crea la segunda escuela de trabajo social en Colombia? Porque digamos que todos hicieron referencia pues como al origen, o sea, la primera escuela que se crea en Bogotá, ¿cierto? Pero hay una segunda escuela que se crea en Medellín, luego se crea en Cali, si no estoy mal, exacto, Mónica, en Medellín se crea la segunda escuela de trabajo social. Muy bien, entonces, bueno, que no, o sea, la idea es que no nos confundamos con esos términos. Es muy posible que en esta primera evaluación en línea sí salgan datos específicos, pero sobre todo como de lo más relevante, ¿cierto? Muy bien. Sí, efectivamente, Adriana, la tercera se crea en Cali.
De ahí en adelante no me sé el orden, pero son pues las primeras en Bogotá, luego en Medellín y luego en Cali. Sabemos que nace en Inglaterra, ¿cierto? El trabajo social nace en Inglaterra, nace en el siglo XVIII, digamos que a raíz de todo el proceso que se da con la revolución industrial y de todas las problemáticas que estábamos evidenciando de migración, de la mano de obra, de todo lo relacionado con, digamos que el desplazamiento del campo a la ciudad, donde se empieza a dar toda la expansión del comercio. Bueno, supongo que todos tuvieron que haber leído muy bien la historia para poder realizar sus líneas del tiempo o no. Yo sé que esta actividad para muchos fue desgastante, requería de mucho tiempo, a la mayoría, creo que a todos les puse, yo valoro mucho el tiempo que le dedican de verdad a la elaboración, porque realmente sentarse a hacer la línea del tiempo no es un asunto de media hora, pues primero por el desgaste, por el formato que vamos a utilizar, pero además porque si tengamos la información clara. Muchos al inicio me decían, y profe, si yo me gasto más de una diapositiva, no importa. Lo importante es que ustedes puedan dar cuenta en esa línea del tiempo, pues como de todos los datos que se estaban pidiendo, ¿cierto? ¿Cuál fue la mayor dificultad que me encontré en sus líneas del tiempo? Recuerdan que yo les insistí mucho en el encuentro, no me dejen por fuera la reconceptualización y la cuestión social. Y creo que la encontré en unos 5 trabajos solamente. Me hicieron referencia a la cuestión social. Entonces, cuando vamos a mirar la calificación, obviamente todo eso se tiene en cuenta. De hecho, la mayoría de los docentes, la metodología que tienen es por cada punto que no evidencien en la instrucción, una décima menos. Ah, listo, entonces no me habló de cuestión social, listo, de 5 pasamos a 4. No me mencionó la reconceptualización, ok, de 4 pasamos a 3. No me mencionó el origen del trabajo social en Colombia, ya iríamos en 2, ¿cierto? Entonces, pues obviamente vamos a perder la actividad. Entonces, yo no, digamos que no soy como tan severa en el asunto de las calificaciones, pero sí es importante que tengamos en cuenta que, pues, que si hay una instrucción clara frente a algo, es importante que nosotros podamos. Está en blanco. Vanessa me dice que la pantalla está en blanco. Bueno, de hecho en este momento no la tengo en la presentación. Ok, aquí está la presentación. No sé, todos la están viendo en blanco. Ok, perfecto. Bueno, debe ser porque de pronto estaba en descanso o algo así, la pantalla. Entonces ahorita vamos a mirar un poquito Profe, qué yo es. quiero saber más o menos cómo es la metodología de la evaluación. Sí, claro que sí. Al final vamos a hablar de eso, ¿listo? Vamos a tener como un orden, como les dije. Lo primero es hablar un poquito sobre esta primera actividad línea del tiempo, qué me encontré, cuáles fueron los hallazgos, las dificultades, las fortalezas, fechas importantes. Vamos a hablar del tema que les tengo para hoy como tal, es que es en relación a la epistemología del trabajo social y demás cositas que vamos a mirar enseguida. Johan tiene por allá activa la camarita para que lo tenga en cuenta. Y al final vamos entonces también a hablar un poquito sobre la evaluación en línea, ¿listo? Que va a estar activa a partir del día de mañana. Yo les había dicho que desde el día de hoy, pero sí, creo que sí se va a activar más tarde, pero la idea es que ustedes empiecen a realizarlo a partir de mañana. Igual van a tener 4 días, todo el martes, miércoles, jueves y viernes hasta la medianoche va a estar activa. Listo, entonces ahorita les explico pues específicamente en qué consiste la evaluación. Bueno, entonces la idea es que ahorita también hablemos un poquito frente a qué es eso de la cuestión social, que repasemos algo de la reconceptualización, porque siento que en eso se me rajaron varios. Entonces, muy juiciosos me evidenciaron como el origen del trabajo social, me referenciaron los precursores del trabajo social, pero no me mencionaban ni reconceptualización ni cuestión social, que hacían parte de la instrucción. Entonces ahí es donde, ay, bueno, sí, ya entiendo por qué de pronto la nota me quedó un poquito más bajita. De todas formas, tenemos muchas posibilidades de ir subiendo el promedio. Esta solamente es la primera actividad, esta es solo la primera calificación. Ustedes saben que son 6 calificaciones en total, 12 evaluaciones en línea más las 4 actividades, entonces no se me angustien,
que digamos que las calificaciones finalmente, yo sé que a muchos les angustia el numerito, pero más allá del número es que realmente seamos conscientes del aprendizaje que estamos obteniendo o no. Obviamente hay que poner un número porque es, digamos que también el protocolo y los estándares y los indicadores que manejan todas las universidades, pero realmente hay que ir más allá de solo ver un numerito y eso no nos va a medir realmente el nivel digamos que de conocimiento o no frente a una temática. Entonces no se me angustien mucho con el tema. Sabemos que hay, digamos que muchos precursores del trabajo social. De hecho, a algunos les puse en la retroalimentación cuáles eran los más importantes porque varios no me los mencionaron o me mencionaron solo uno, por ejemplo. Digamos que hay dos que para mí son cruciales, son como los más importantes, digamos que en este proceso de creación del trabajo social, que son, adivinen cuáles serán esas dos personitas como más relevantes en este inicio del trabajo social. Pues que si bien no son latinoamericanas, nos dan como las bases para el trabajo social, que saben que nace en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces son Mary Richmond, que muchos me la mencionaron, y Octavia Hill. Natalio hizo construcciones, digamos que muy significativas, sobre todo en cuanto a la investigación. Pero aparte de Natalio, hay, digamos que dos precursoras que impulsaron muchas acciones en trabajo social, que fueron Mary Richmond y Octavia Hill. Octavia, por ejemplo, tiene una frasecita, no sé si algunos de pronto haciendo la búsqueda encontraron, ella tiene, a mí me gusta mucho una frase de Octavia y dice, no limosnas, sino un amigo. Entonces es una frase que ella crea y dice que realmente lo importante no son las ayudas económicas. Exacto, Natalia, no limosna sino un amigo. Eso significa que para ella era más importante, digamos, que el relacionamiento que nosotros tenemos con los usuarios que la ayuda económica como tal. Que es lo que también nos encontramos y por eso quería que ustedes hicieran un foro. De hecho han hecho unas participaciones, pues ya saben que hoy se cierra el foro de debate, hay unas construcciones muy interesantes que ustedes hacen allí. En total hay 209 participaciones, así que eso significa que hemos hecho un excelente trabajo. Y ahí, digamos que precisamente lo que yo quiero identificar es si ustedes logran entender cuál es la diferencia que hay entre esos tres conceptos, que también lo vamos a ver enseguida. Entonces el concepto que Octavia Gil tenía frente a esta, digamos que a la creación del trabajo social es precisamente, venga, no nos quedemos en el asistencialismo ni en el servicio social, hay que trascender. Y por eso se empiezan a crear pues las primeras escuelas de trabajo social. La primera con ella, si no estoy mal, se crea en 1903. Entonces, bueno, ella nos dice que para ella era decisivo, digamos que la relación que uno crea entre las personas y las necesidades. ¿Cómo yo estoy visualizando esa necesidad? Y ahorita vamos a mirar también un poquito qué son las necesidades o cómo se perciben las necesidades desde el trabajo social para que logremos también pues como ir haciendo esas identificaciones. Muy bien. Ella hizo otro aporte fundamental y fue que inició con el registro de los casos, es decir, primero todo era como muy empírico y no había un registro específico de todas las cosas que se hacían desde lo social. Entonces ella dijo, no, es importante que nosotros empecemos a dejar un registro para que haya un archivo documental, para que miremos cuáles son las problemáticas que están agobiando a nuestra población. Entonces ya empieza a hacer ese registro, obviamente con toda la confidencialidad, desde el inicio se empieza a manejar como con esa condición de vamos a dejar el registro, pero esto tiene que ser un archivo supremamente confidencial al que no tengan acceso otras personas. ¿Cierto? Que esa palabrita es importante, es fundamental en, digamos que nuestra formación, y es que ustedes saben que todo el tiempo nosotros escuchamos cosas muy íntimas de la otra persona. Cada que estamos en consulta, sobre todo para quienes hacen trabajo social
en terapia familiar o trabajo social de alguna forma más clínico que comunitario, o desde digamos que desde el área de promoción y prevención, es fundamental guardar el secreto de confidencialidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que nosotros mencionamos a veces en la calle, de las cosas que escuchamos en consulta, porque incluso nos podemos estar ganando demandas. Entonces hay que poner en práctica pues como el código de ética. Muy bien, entonces esos es como los dos aportes fundamentales que ella hace. O sea, aparte digamos que de la creación de la Escuela Filantrópica de Trabajo Social, es el registro de casos y como que, a ver, esto tiene que ir más allá de una ayuda netamente económica. Y Mary Richmond, por su parte, digamos que ella es la que propone la creación de la primera escuela de trabajo social en Estados Unidos, que se crea en 1898, creo. No estoy mal en este momento, es que son demasiadas fechas. Y ella establece unos criterios que me parecen fundamentales y que aportaron elementos muy significativos, sobre todo para el trabajo social individual. Entonces son como 5 aspectos aproximadamente. Entonces en uno de ellos ella nos sugiere, miren, vamos a actuar con mucha naturalidad y vamos a evitar ser muy rígidos en la relación con el otro. Es decir, que desde ya es importante, porque muchos de alguna manera cuando ya están estudiando trabajo social, pues yo entiendo que en medio de la felicidad, porque van a ser profesionales en el área, empezamos de alguna manera como a presumir de nuestra profesión, ¿cierto? Y yo soy trabajadora social y mejor dicho, nos creemos la mejor profesión del mundo y evidentemente tenemos que querer demasiado nuestra profesión, hay que tener mucho amor y respeto por lo que hacemos, pero es importante que todo el tiempo entendamos que mi relación con el otro debe ser horizontal, que yo, si bien soy profesional en el área y puedo tener una formación específica, teórica, práctica y demás, no significa que la persona que esté conmigo o que ese usuario entonces no entienda, no tenga conocimiento y no sepa nada solo porque no es profesional en la área en la que yo lo soy. Entonces, eh, Mary nos invita a que nosotros tengamos una relación muy natural con los pacientes. Y miren, eso es tan gratificante cuando el mismo usuario le dice a uno, ay, estoy tan agradecido, usted tan amable, tan carismático, o sea, es la importancia de crear empatía con la otra persona. Y para eso tenemos que despojarnos de ese yo me las sé todas. Listo, que siempre se los he, digamos que recalcado desde el primer encuentro. Entonces yo no me las sé todas, vamos a construir entre todos, yo puedo orientar y acompañar un proceso, pero digamos que es una retroalimentación que se hace constantemente con los mismos usuarios. Entonces, a no ser tan rígidos. Esa es como la primera invitación, a actuar con naturalidad. A veces nos complicamos mucho y sobre todo al principio, y no, qué susto, yo no sé cómo hacer en este caso, y yo qué le voy a responder, y yo cómo voy a actuar aquí. Entonces, déjese llevar en medio del proceso terapéutico, de la intervención o el acompañamiento que se esté haciendo, las cosas irán fluyendo. Y lo segundo que ella nos dice es que hay que hablar de manera muy cordial con las personas y desde palabras no tan técnicas para que el usuario nos pueda entender, porque si nosotros ya tenemos una formación muy teórica, sí, muy rico para un informe, por ejemplo, en un informe que nos estén solicitando sobre un caso que atendimos, hay que ser muy técnicos, pero si yo le estoy intentando explicar a esa personita algo en la consulta, seamos muy coloquiales y tengamos un lenguaje pues como muy claro con ellos. Porque a veces pensamos, no, es que si yo utilizo palabras muy técnicas, él va a poder entender que yo soy profesional y que yo entiendo mucho el tema. Y realmente lo que hacemos es coartar la comunicación con ellos. Muy bien, la tercera invitación que ella nos hace es a que nosotros no nos consideremos infalibles, es decir, que no podemos cometer errores, porque se vale, porque no somos perfectos y porque de vez en cuando uno también sabe que falló en algo. Y es lo que nos pasa también en el papel de, digamos que de la crianza. Entonces el hijo no puede sentir que mi hijo no puede saber que yo la embarré, que me equivoqué, que me exageré con esta sanción, porque es que yo soy aquí el adulto, yo soy la autoridad, entonces no, él no me puede ver débil.
Y no se trata de eso. Miren, lo mismo pasa en las intervenciones que hacemos con la comunidad. Entonces es importante también aprender a reconocer cuando, pues bueno, de pronto esta vez fui yo la que cometió el error y es válido hacerlo, ¿cierto? O sea, no somos infalibles. Lo otro es establecer una relación supremamente honesta con los usuarios. Y pasa mucho, por ejemplo, en el campo en el que yo me desempeño, que es el campo de la protección. Cuando llega la mamá que tiene un niño en una medida de protección y le preguntan a uno, ay, venga, pero dígame, yo en 2 meses tengo mi hijo en la casa, dígame que sí, yo sé que sí. Muchos profesionales en medio de la angustia de las mamás o de los papás o cuando van a hacer un retiro de un menor de un hogar, les dicen, no se preocupe mamá, que usted en 2 semanas va a tener el niño en la casa nuevamente. Eso no es honesto porque sabemos que estos procesos son muy largos, entonces es importante, aunque sea doloroso, que nosotros seamos supremamente honestos con esas personas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, estamos en un proyecto de sensibilización por una infraestructura, por una vía que va, digamos que a interrumpir o va a pasar por el frente de mi predio y eso me va a generar problemas con el vecino y demás. Sabemos que esas obras son demoradas y que eso no es cuestión de un mes, de 3 semanas. Y a veces, entonces, como profesionales, para calmar de alguna manera la angustia que tiene la comunidad, no se preocupen, este proyecto no va a tardar, ustedes en 3 semanitas van a volver a la normalidad, cuando uno en el fondo sabe que no va a ser así. Entonces, a la gente hay que hablarle partiendo de una relación honesta con ella. Entonces, bueno, fundamental tener también esto en cuenta. Lo otro que ella nos dice es que tenemos que potenciar la participación de los usuarios en la solución de sus problemas. ¿Cómo así? Es que aquí, aunque yo soy el profesional, yo no soy el que le va a dar a usted la solución. Porque, y me lo encuentro mucho sobre todo en la actividad diagnóstica, es que trabajo social es una profesión para ayudar al otro. Es que yo estoy estudiando trabajo social porque me gusta mucho ayudar al otro. Y a veces tenemos un concepto equivocado de cómo lo voy a ayudar, porque eso suena muy asistencialista. Y ustedes ya tienen muy claro ese concepto por el foro que acaban de terminar. Entonces es, no, venga, vamos a potencializar sus habilidades y sus fortalezas para que usted mismo encuentre la solución a su problema. Yo no soy el que se la va a dar, yo soy un puente. El trabajador social es un mediador, pero finalmente es la persona misma quien va a encontrar la solución a esa dificultad que tiene, ya sea familiar, ya sea económica. Generalmente acuden a nosotros por problemas de violencia intrafamiliar, por ideaciones suicidas, ¿cierto? Entonces, nosotros que brindamos herramientas, el paciente debe comprometer si quiere salir del problema, nos dice Nubia, totalmente. Verónica nos dice que ama esta clase, qué rico. Esa es la idea. ¿Cómo vamos? ¿Me están entendiendo hasta ahora? ¿Todo va bien? ¿Están concentraditos? Muy bien. Bueno, yo espero que estén tomando nota porque miren, a mí no me gusta saturar las diapositivas ni un montón de información. La idea... Magdalis me dice que la voz se me corta a ratos. Todos me escuchan la voz entrecortada. Mónica me dice que no, Diana me dice que no, Adriana me dice que no. Entonces, Magdalis, es muy posible que de pronto sea tu conexión. Si ves que me estás escuchando entrecortado, yo te invito a que salgas un momentico del encuentro y vuelvas a ingresar, que de pronto con eso se te soluciona. ¿Listo? Muy bien, bueno, creo que la mayoría me están escuchando bien, entonces es importante que revisen sus audios o su conexión. Bueno, entonces ya sabemos que esas son las 5 invitaciones que nos hace Mary Richmond. Para mí es, ay, yo la amo. Digamos que es, digamos que de los precursores del trabajo social que para mí son fundamentales porque ella le da a uno unas herramientas impresionantes para hacer intervenciones, pero a modo personal, ¿cierto? Valga la aclaración. Ustedes en el camino se van a ir enamorando de algunos personajes específicos. En mi caso, pues ella me ha hecho grandes aportes para la intervención, entonces la admiro muchísimo. Y tenemos, digamos que otro personaje que a veces no es muy mencionado,
que lo aprendí de una de mis docentes cuando yo estudié trabajo social y es Ezequiel Anderek, porque Ezequiel Anderek nos ha realizado grandes aportes, sobre todo en la parte investigativa. Él es sociólogo, es doctor en ciencias políticas y económicas, además es pedagogo y ha tenido pues como un gran protagonismo en todo lo que tiene que ver con la investigación en trabajo social y en la creación de técnicas de desarrollo social que han sido vitales para nuestra profesión. Entonces, bueno, también que le den por ahí la leidita a algunos de los textos. Yo tengo algunos, pues creo que se los puedo compartir en plataforma. Bueno, ¿alguna duda específica que ustedes tengan con la línea del tiempo? Creo que ya hablamos de en dónde nace, más o menos en qué año nace, en el siglo XVIII, los países que han sido pues como relevantes. Ya hay fechas que son muy, digamos que muy específicas de entonces cuándo llega a México, cuándo llega a Venezuela, cuándo llega a Brasil, cuándo llega a Uruguay, ¿cierto? Más que ustedes, digamos que en este momento lo importante es decir, para mí es fundamental el trabajo de la línea del tiempo y creo que nunca lo dejaré de hacer porque es el primer acercamiento que ustedes van a tener al trabajo social. Y creo que es una técnica muy buena para que ustedes amplíen su, digamos que la información y tengan claridad frente a, es que por esto es que nace el trabajo social, ves que estos son los personajes importantes, pero no significa que ustedes tengan que saberse al pie de la letra cada fecha, de hecho ni la profe se la sabe, pues les confieso que si a mí me preguntan cuándo nace el trabajo social en Paraguay, pues no les voy a saber decir, ¿cierto? Es decir, la idea es que ustedes hagan un bosquejo, pero que tengan claridad frente a lo que a nosotros realmente nos importa. Es sí su origen, cuál es el país donde nace, eso sí es importante que lo sepamos. Cuándo es que llega a Latinoamérica, cuándo llega a Colombia. Con que ustedes tengan eso claro, creo que lo demás es ganancia y lo vamos adquiriendo en el camino. Angie nos dice que si está bien referirse a los usuarios como pacientes, en un texto leí que no es correcto. No es correcto. Pues para mí tampoco lo es, desde mi experiencia, yo siempre prefiero llamarles usuarios. Si ustedes leen textos de la vieja data se van a encontrar un término que es cliente. No sé si de pronto ya lo han encontrado en algunos textos. Entonces hablan del cliente, creo que incluso Natalio en algunos de sus textos habla de cliente. Muchos autores lo hablan desde esa perspectiva, pero porque son textos muy antiguos que si bien hacen unos aportes increíbles para, digamos que para ese momento era correcto mencionarlo de esa forma. Entonces nos hablan mucho de paciente, nos hablan mucho de cliente, pero realmente no es lo correcto. Pues uno habla de paciente cuando va al médico, por ejemplo, es cierto que sí nos hablan pues como todo el tiempo de los pacientes y demás, más desde el enfoque de salud. Cuando hablamos de clientes, pues ustedes que se imaginan, yo me imagino, no sé, una clienta de un almacén, pues cuando vamos a hacer una compra, pero cuando nosotros hablamos de la población con la que trabajamos en nuestra profesión, por lo menos el término que a mí más me gusta hasta ahora es el de usuarios. Pues nosotros trabajamos con usuarios, ¿cierto? Es un término como más holístico y que de alguna manera también genera pues como respeto por la forma en que yo nombro a la otra persona. Miren, importante ya que estamos hablando de esto, ay, es que ustedes saben que yo por momenticos me voy como acordando de cosas y que no me gusta llevar una estructura así súper psicorrígida en los encuentros. Y es la importancia de aprenderse el nombre de las personas que atendemos. Miren, no hay nada más incómodo que a usted le pregunten el nombre y nos pasa cuando nos presentan a alguien. Y yo creo que a más de uno le pasa que le presentan a la otra persona y usted a los 5 minutos no tiene ni idea cómo es que se llama la persona que le presentaron. O no, o no les ha pasado. Entonces, la capacidad de escucha, miren, si hay alguna habilidad, hay algo para lo que los trabajadores sociales debamos ser habilidosos, es para escuchar. O sea, supremamente importante la escucha. No oír, que es muy distinto, sino escuchar.
desde que a usted se le sienta al usuario en su consultorio, bueno, hablo de mi caso pues como por la parte clínica, pero también en el trabajo comunitario que he desarrollado y demás, cuando usted va a visitar una casa, cuando va a hacer una visita sociofamiliar, que a mí tampoco me gusta nombrar la visita domiciliaria, digamos que ese concepto para mí también ha tenido como muchas modificaciones. Bueno, en el transcurso de la carrera iremos hablando de muchos términos, pero yo prefiero llamarle visita sociofamiliar porque es que una visita domiciliaria, no sé, es para hacer un arreglo de una línea telefónica, yo no sé, pero sin decir que no sea correcto, ¿cierto? Pero por lo menos para mí, para Adriana López, no es tan chévere hablar de visita domiciliaria, entonces siempre prefiero como no sé, referirme de otra manera. Además, porque cada que nosotros hacemos visitas sociofamiliares, las hacemos con una intención. Uno no solamente va a sentarse en la sala de la casa a tomar tinto con la vecina, como muchos lo pueden visualizar. Cuando usted va a hacer una visita sociofamiliar, pues lo hace con una intención, porque hace parte de un programa, porque le va a ofertar unas rutas de atención a esa familia, porque hay una queja sobre negligencia frente a los hijos, porque hay un adulto mayor que está no está siendo bien cuidado por las demás personas del hogar. ¿Cuántas situaciones se nos presentan por las que hay que hacer visitas? Entonces, como nosotros tenemos una intención y como vamos allá con el objetivo de orientar y de acompañar ese proceso para que las condiciones mejoren, pues no podríamos hablar de un domicilio como tal. Muy bien, entonces, bueno, íbamos en que la importancia de escuchar siempre a la otra persona. Y desde el principio, a mí por lo menos me gusta siempre preguntarles el nombre de entrada, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Yo me presento, mi nombre es Adriana López, ¿cuál es el suyo? Ah, bueno, mi nombre es Pepito. Ok, entonces yo intento todo el tiempo tratar a esa persona por el nombre, porque eso de alguna forma le va a dar significado y esa persona se va a sentir muy bien. ¿A ustedes no les pasa que cuando los llaman por el nombre uno como que, ay, qué bien, ¿y por qué se acuerda de mi nombre? Pues uno se siente como escuchado, como que se siente importante para la otra persona en ese momento. Entonces, y esto no aplica solo para el trabajo social, para los que trabajan en atención al usuario, en cualquier cantidad de empleos que todos tienen. Aquí hay muchas personas que trabajan en la parte de la salud. Entonces, qué bueno que podamos generar esa empatía con las personas con las que trabajamos, desde algo tan sencillo como que yo me le aprenda el nombre a esa persona y la llame por su nombre todo el tiempo durante el encuentro. Bueno, dudas específicas frente a esta primera parte. Les leo si de pronto tienen alguna inquietud específica. Veo, pareciera que no, porque están como todos muy calladitos, no veo que alguien esté escribiendo. Entonces creo que... Pero si me están escuchando, ya estoy preocupada. Alguien que me ponga una carita, una manito. Ah, bueno, está bien. Profe, sí, pero tal vez es porque no podemos escribir, solo podemos hablar. Claro que sí, entiendo. Entonces háblame, te escucho. Eh, Como tal, me aclaró muchas dudas que tenía. La verdad sí tenía algunas duditas que ya me quedaron claras. También me pareció muy bueno lo que dijo que nosotros teníamos que aprender a escuchar, porque pues la verdad sí, muchos trabajamos en servicio al cliente o atención al usuario y nos toca eh, tener como ese espíritu de escucha. A mí me ha tocado trabajar en la unidad de víctimas y me ha tocado tener espíritu de escucha para con nuestra comunidad, y pues me parece excelente lo que acabo de decir. Bueno, está bien, qué rico, que les esté gustando. Muchas gracias por el aporte que haces. Bueno, Arlene también me dice que muy claro, que se está escuchando bien. Perfecto. Entonces, aclarado como todo este tema, ¿es posible hacer un recorderis sobre la reconceptualización? Claro que sí, Alejandra. De hecho, lo vamos a hacer ya digamos que hace parte de las diapositivas que tengo para hoy. Entonces, enseguida vamos a repasar un poquito el tema de la reconceptualización. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita sí espero que todos estén visualizando la pantalla. Voy a ponerla completa un momentico.
Mm, Entonces, esto posiblemente no se lo vayan a encontrar en todos los textos que ustedes tienen en digamos que en el programa, como tal que tienen en plataforma. Pero siento que es importante que hablemos un poquito sobre la epistemología del trabajo social. ¿Tenemos a alguien por ahí con el micrófono habilitado? Lo invito a que, o la invito a que por favor lo inhabilitemos. Muy bien, entonces, epistemología y trabajo social. Yo quiero que ustedes también tengan muy claro qué es esto de la epistemología, para qué nos sirve, cómo así que epistemología y trabajo social. Este no es un análisis nuevo, es lo primero, ¿cierto? Digamos que todo lo que tiene que ver con la epistemología del trabajo social ha sido un asunto que se ha hablado aproximadamente desde el año 1983 con un autor que se llama Boris Lima, que escribió un libro que se llama Epistemología del Trabajo Social, y entonces él ahí nos empieza a explicar cómo se empezó a crear conciencia, digamos que frente a esos vacíos que venían existiendo en torno a, digamos que a la explicación de un sustento explicativo científico del trabajo social, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se empieza a hablar de la epistemología? Porque algunos autores empiezan a evidenciar eh, que el trabajo social tradicional venía teniendo unos vacíos, que había algo que faltaba, y que no había un interés suficiente al inicio, digamos que por esforzarse en hablar sobre las conceptualizaciones del trabajo social, sobre los principios, sobre los objetivos que van a orientar nuestro quehacer. Es decir, ustedes saben, pues ya que hicieron la línea del tiempo, que el trabajo social empieza de una manera muy empírica. Ah, no, porque es que hay una necesidad a raíz de la revolución industrial, a raíz de la clase obrera, entonces venga, no, tenemos que crear algo que nos haga como contingencia en esto, pero finalmente no fue un asunto supremamente científico desde el inicio y que tengamos pues como unas bases teóricas claras. Entonces lo que nos permite la epistemología es precisamente eso, que nosotros podamos empezar a generar algún tipo de reflexión y que empecemos a construir conocimiento, eh, para que tengamos unas bases más sólidas de cómo hacer intervención. Eso es básicamente la epistemología del trabajo social. Es cuestionarnos sobre esos vacíos que existían frente a un sustento y a una explicación pues como de carácter científico. Ahora bien, yo me tomé un gran atrevimiento y puede que muchos autores no estén de acuerdo conmigo, pero leyendo algunos autores también me encuentro que la epistemología no solamente puede ser vista desde un conocimiento netamente de carácter científico. ¿Listo? Entonces, como dice la diapositiva, no solo es aplicable al propósito de dotar de impenetrables fundamentos técnicos y verdades absolutas en la ciencia, sino que también es posible dotarlas de un sentido crítico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que precisamente las áreas de las ciencias sociales y humanas, aquí no hay nada escrito, aquí no tenemos verdades absolutas. Entonces nosotros no podemos hablar desde una construcción netamente científica porque hay dinámicas que se van transformando, porque estamos en un mundo absolutamente cambiante, donde todo el tiempo tenemos nuevos retos para hacer intervención. Entonces, la idea es que no lo visualicemos solamente desde generar conocimiento con carácter científico. ¿Listo? La generalidad hoy se desdibuja. Cada ser humano tiene diferentes formas de pensamiento. Como les decía, somos un mundo supremamente cambiante, entonces no podríamos hablar de verdades absolutas. ¿Qué es importante entonces en este proceso epistemológico del trabajo social? La relación que hay entre sujeto y necesidad. Que ahorita vamos a mirar entonces cómo son percibidas o concebidas las necesidades, para que nosotros también aprendamos a diferenciar cuando las personas llegan a nosotros porque es que carecen de. Entonces hay que lograr identificar de qué carece esa persona para mirar cómo yo voy a orientar ese proceso. Hay una frase de mi amado Natalio Kirchner
que ustedes saben que también me gusta mucho, y dice, cada vez que nos planteamos interrogantes acerca de las características del objeto o de los hechos que se analizan, acerca de cómo aprenderlos y transformarlos o realizar una lectura crítica de determinados aspectos de la realidad, estamos haciendo reflexiones epistemológicas. Entonces, esto nos ratifica lo que decía la diapositiva anterior, y es que tenemos que ir un poco más allá de quedarnos en construir conocimiento de carácter científico, y es también evidenciar que desde esa, digamos que desde nuestro quehacer, desde la praxis, desde la lectura que yo hago sobre una realidad específica, yo desde ahí estoy haciendo una reflexión y una construcción epistemológica. Muy bien, entonces, frente a todas las cuestiones epistemológicas en trabajo social, tenemos como unos asuntos específicos, aquí les menciono tres. Lo uno es la configuración de un objeto de estudio y de intervención, que vamos a mirar enseguida qué es un objeto de estudio, qué es un objeto de intervención. El método que vamos a utilizar para poder abordar ese objeto y cuál es la intención que yo tengo frente a ese objeto que voy a transformar. Y hay otra parte a tener en cuenta y es la relación teórica-práctica como una dialéctica que es, digamos que se nos da de manera interactiva, ¿cierto? Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos hacer una diferencia entre cuál es el objeto de estudio y cuál es el objeto de intervención. Miren, ustedes no saben lo duro que fue para mí aprender a manejar esto en la universidad, y de hecho todavía sigue siendo un tema muy complejo. Por eso desde ya tenemos que empezar a estudiarlo, porque se han generado muchísimos debates frente a qué es el objeto en trabajo social, qué es lo que nosotros intervenimos. Y por eso es que muchas personas cuando les preguntan qué es trabajo social, se enredan y como que no saben decir cuál es nuestro objeto de intervención, para qué se crea el trabajo social. Y digamos que aunque ha mejorado muchísimo, a ver, yo miro que no me hacen escritos, que como que así estoy a ciegas y me siento incómoda que de pronto no vayan a tener preguntas. Bueno, entonces a veces tienden a confundirnos mucho con el trabajo que hacen los sociólogos, con el trabajo que hacen los historiadores, con el trabajo que hacen los psicólogos. Entonces, como que bueno, ¿y qué es lo que hace un trabajador social? Y me imagino que ustedes ahora que están estudiando trabajo social, les preguntan mucho. A mí me pasaba todo el tiempo, eso ha mejorado. Ya la gente tiene un mayor reconocimiento de la profesión, pero anteriormente era un asunto como más complicado. Entonces, por eso es importante que tengamos claridad frente a cuál es el objeto de intervención, objeto de estudio. Entonces, como bien lo dice la diapositiva, el objeto es básicamente con lo que se trabaja en la disciplina para poderlo transformar. Digamos que es la oposición al sujeto, es decir, el sujeto ¿quién es? Pues la persona, pero el objeto no puede ser la persona misma, es con lo que nosotros vamos a trabajar para poder hacer esa transformación. Digamos que hace relación como a lo propio, ¿cierto? Es a lo que yo como profesional en qué me voy a basar para poder transformar esa realidad del sujeto. Muy bien, el objeto de intervención, como bien lo dice la diapositiva, se identifica a partir de la inaceptabilidad de un sujeto, de una familia, de un grupo, de una comunidad, y se construye a partir de la reproducción de la vida cotidiana, es decir, es la problemática misma. Es lo que nosotros vamos a identificar, es con el malestar que llega la persona donde nosotros a solicitarnos orientación, ayuda, consejo, como lo llaman muchos. Muchos pensamos que aconsejamos, nosotros no aconsejamos. En trabajo social nosotros no damos consejos, porque a veces también utilizamos ese término como de una manera equivocada. Ay, sí, es que estaba con una amiga que me estaba pidiendo consejos. Entonces, pues los consejeros, pues para eso nos vamos entonces para una consejería como tal, ¿cierto? Si necesitamos consejos o ya un asunto más desde la parte de la iglesia, de la religión y demás. Pero nosotros desde trabajo social hacemos recomendaciones, nosotros sugerimos, nosotras a partir de lo que visualizamos en esa persona podemos dar una opinión que va más, o sea, es decir, nosotros hacemos una sugerencia,
pero es la persona misma quien toma la decisión de si la asume o no, ¿cierto? Muy bien, entonces otro concepto para que lo tengamos claro. Y el objeto de estudio para algunos autores son las problemáticas sociales que nosotros vamos a identificar a partir de la demanda de algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque muchos estarán como, muy bueno, no entiendo, entonces ¿en qué se diferencian? Entonces, el objeto es como la herramienta que yo tengo como profesional, lo que me va a permitir ayudar a hacer esa transformación en ese sujeto que viene a pedirme acompañamiento. El objeto de intervención es lo que para esa personita se convierte en una situación conflictiva. Por ejemplo, estoy teniendo problemas con mi relación de pareja. La comunicación con mi hijo no es la mejor. Siento que no tengo unas pautas de crianza adecuadas y mi hijo está muy rebelde. Es decir, es el motivo por el que llega la persona donde usted. Mire, es que últimamente me siento depresivo, no quiero levantarme, no quiero ir a trabajar, lloro todo el tiempo. Ese es el objeto sobre el que nosotros vamos a intervenir, es la queja con la que llega la persona. Y el objeto de estudio, digamos que son a grandes rasgos, como todas las problemáticas sociales que nos aquejan y que se identifican a partir de algo. Por ejemplo, el objeto de intervención es que he estado muy depresivo últimamente. Nuestro objeto de estudio podría ser entonces, no sé, el suicidio. Es que tengo problemas con mi pareja porque me pega. Esa es la queja con la que llega el usuario. Entonces, el objeto de intervención, ¿cuál sería la problemática? Violencia intrafamiliar. ¿Me hago entender? Yo sé que esto es un poquito complejo, entonces espero que me lo puedan entender. Profe, ¿es posible hacer un...? Ah, ok, eso ya lo había leído. No se escucha, me dice Nubia. Ok, Mabel, sí se escucha. Perfecto. Bueno, Nubia, te invito a que revises qué pasa de pronto con tu audio. ¿Queda claro? Ok, gracias por aclararme que si me están escuchando. ¿Queda claro entonces esto del objeto, el objeto de intervención y el objeto de estudio? Miren, esto, desde este curso de fundamentos, eso tiene que quedar muy claro. Perfecto, me dicen que sí, que están entendiendo. Gracias a Dios, qué bien. Bueno, ¿nos repite la diapositiva? Claro que sí. De hecho, yo les voy, pues ustedes saben que yo siempre les publico del encuentro, yo pues les monto la diapositiva en la plataforma para que ustedes también la tengan. Bueno, ahí está la diapositiva. De todas formas ya saben que se las voy a compartir para que podamos avanzar a la siguiente. Listo. Entonces ya sabemos conceptos importantes en trabajo social, objeto, objeto de intervención, objeto de estudio. Los invito a que revisen también, digamos que bibliografía al respecto, que ustedes saben que tienen que ser autodidactas y tienen que ser autónomos y que la idea es que ustedes también vayan pues como buscando información al respecto. Y si se encuentran algo diferente, qué rico, me dicen, profe, mira que yo me encontré un documento que me habla del objeto de estudio, pero desde otra mirada, qué rico. Para eso está el foro de aportes, inquietudes y demás. Válido que lo compartamos también. Muy bien, entonces, cuestión social, ¿qué fue lo que el 98.9% de los estudiantes me pasaron por alto? Yo no, lo que pasa es que cuando uno habla del término cuestión social, pareciera ser que es un término que uno utiliza como en su lenguaje cotidiano. Entonces a lo mejor muchas personas no le prestaron importancia porque sintieron que pues que la cuestión social era, no sé, como una palabrita que estaba ahí adornando. Y realmente no estaba adornando, realmente es porque es un término importante en el trabajo social. Me están preguntando por aquí por el apellido. Él se llama Boris Lima. Sobre el mapa mental hay que explicar todo el documento. Vanessa, ahorita cuando estamos en esa partecita de la explicación de la evaluación y de la actividad, con mucho gusto te voy a resolver esa inquietud. ¿Listo? Bueno,
Me lo recuerdas si de pronto se me olvida. Muy bien, entonces retomo la presentación. Les decía que la gran mayoría me dejaron por fuera el asunto de la cuestión social, que era muy importante, y por eso les disminuyó la calificación. ¿Listo? Entonces, la cuestión social está relacionada o tiene que ver con esa interacción que hay entre el sujeto y las necesidades. Por eso es que vamos a explicar qué son las necesidades, porque todo el tiempo nos hablan muchos autores de necesidades, necesidades, necesidades. Y como esa relación que hay entre los problemas y las tensiones. Es decir, resulta que gracias a la cuestión social es que se empiezan a crear los estados de bienestar. Porque hay un momento donde las personas dicen, venga, espérese, es que nosotros somos aquí los obreros, como era nombrado pues como en la época de la revolución industrial y demás. Entonces hay una clase obrera, de hecho entonces ahí aparece Marx, que también está relacionado con el concepto de la reconceptualización. Entonces, no, ¿cómo así? ¿Cuáles son las condiciones laborales que nosotros tenemos? Nosotros tenemos acceso a prestaciones, a seguridad social, a tener, digamos, que unos compensatorios. De eso no se hablaba anteriormente, eso es nuevo, que nos paguen las horas extras. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer, a raíz de la cuestión social, empiezan a aparecer los sindicatos, los grupos organizados, y ahí es donde el Estado empieza a preocuparse por unas condiciones mínimas de bienestar para la población. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de derechos sociales. Es que nosotros tenemos unos derechos como empleados. Antes no se hablaba de eso. Entonces la cuestión social es lo que nos permite hacer ese cuestionamiento frente a nuestras condiciones laborales, las condiciones de la clase obrera, y se empiezan a lograr unas transformaciones en relación, digamos que a esa interacción que nosotros teníamos o a la comunicación que existía anteriormente entre los como mal llamados, recuerdan el término que usábamos de subordinados. Entonces, no, a mí no me decían empleado, sino que yo era un subordinado. Entonces miren desde el mismo término cómo a uno le reprimían de alguna manera y cómo lo rotulaban anteriormente. Y no solo anteriormente, lamentablemente todavía hay empresas que utilizan ese tipo de términos y que tienen esa concepción de sus empleados. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a hablar, yo creo que de ahí se despliega todo el tema del clima laboral, del clima organizacional, de la seguridad y salud en el trabajo, a partir de ese cuestionamiento que se hace. ¿Listo? Entonces, ahora sí, claro, el tema de la cuestión social, que muchos me olvidaron en su línea del tiempo, muchos, casi todos. Bueno, proceso de ¿alguna duda con el tema de cuestión social? Muy bien. Mónica parece que fue una de las que lo olvidó, ¿sí ve? Mentiras, no hay problema, ¿no? O sea, la idea es que podamos ir mejorando, pero pues no pasa nada. Yo trato de ser muy respetuosa en las retroalimentaciones y les digo, tengo dos observaciones, me dejaste por fuera esto y esto para que lo tengan en cuenta. A la mayoría les puse en su retroalimentación una notica que nos recordaba el nacimiento del trabajo social en Colombia por si les sale en el examen, para que no tengan el pretexto de que es que nunca lo vieron, que es que esto no me lo explicaron, que es que la profe no habló de esto, que es que los famosos que es que ismos que manejamos. Muy bien, bueno, reconceptualización. Entonces la reconceptualización, pues digamos que puse aquí como unas palabritas claves, eh, que nos dicen que básicamente es una reflexión y una acción crítica que nos permite dilucidar los límites y las posibilidades. ¿Por qué se da el proceso de reconceptualización? Porque primero se empieza a dar, ustedes saben, para los que lo hicieron pues como de esa manera, yo les pedí solo reconceptualización, pero hubo personas muy juiciosas que hablaron de las tres etapas, de los tres momentos. Entonces el momento de pre-reconceptualización, el momento de reconceptualización y el momento de post-reconceptualización. Entonces son tres momentos. En el primero es porque se empieza a dar como una discusión
más desde la parte ética. Y era importante empezar a fortalecer, digamos que toda la parte ideológica y los fundamentos metodológicos. Entonces, está muy relacionado con la parte de la epistemología. Bueno, nosotros estamos actuando de manera muy empírica, pero ¿cuáles son los fundamentos metodológicos que nosotros tenemos en la profesión? Hay que hacer algo. Entonces, ahí se da el momento, digamos que la primera fase. Luego hay una segunda fase que es el proceso de reconceptualización en sí, que es donde entonces empieza a dar una transformación pues como de todo el currículo en trabajo social en Colombia. Entonces empezamos a decirle a otros países, venga, Brasil, venga Chile, venga Estados Unidos, ¿ustedes cómo están haciendo esto? Para nosotros empezar también de alguna forma a copiar esos modelos de otros países. Entonces ahí es donde se empieza como a dar ese cambio en el currículo que teníamos en el pensum que manejábamos en las primeras escuelas de trabajo social que se fundaron. Y ustedes ven, o sea, si ustedes comparan el pensum de una universidad de hace, yo que sé, 40, 50 años, y lo comparan con un pensum de una universidad de hoy, son supremamente distintos, precisamente porque con ese proceso de reconceptualización es, venga, repensémonos nuevamente y transformemos digamos que ese currículo que nosotros teníamos anteriormente. Y luego entonces se da el proceso de post-reconceptualización, que es un momento en el que se empieza a dar, digamos que una transformación desde la práctica. Es decir, primero me cuestiono y digo, venga, no, hay una discusión ética donde yo necesito fortalecer la fundamentación metodológica. Primer momento. Segundo momento, listo, ya nos cuestionamos, venga, entonces transformemos. Entonces en ese tercer momento, listo, ya transformamos el pensum, ya tenemos nuevas herramientas, llevemos esto a la práctica. Listo. Entonces el proceso de post-reconceptualización es eso. Es donde el trabajador social empieza a hacer transformaciones en su praxis, donde empieza a relacionar esa teoría con lo que uno se encuentra en la realidad y donde no solamente entonces porque al inicio se pensaba que eso era como un hecho revolucionario, como, ay, pero ¿para qué vamos a mover lo que ya está estandarizado y ya está escrito? Entonces las primeras personas que se empezaron a pensar ese proceso de reconceptualización eran vistas como personas conflictivas, como pues, pero es que vení que ya tenemos una teoría, ¿qué más vamos a necesitar? Entonces la idea es que lo veamos no como un simple hecho revolucionario, sino que evidentemente se empiezan a dar unas transformaciones ahí importantes frente al trabajo social. Claro, la parte de reconceptualización. Yo miro por aquí qué me están diciendo. Muy bien, Verónica. Espero que para todos esté siendo muy claro. Perfecto. Entonces, ahorita les decía que yo les quería hablar un poquito sobre cuál es la diferencia entre las necesidades. Muy bien, Alejandra me dice que también, perfecto. Bueno, 9 y 11 de la noche. La idea es que estamos terminando máximo 9 y media, entonces vamos a agilizar un poquito. Yo igual les voy a compartir la presentación. Digamos que ya les he hablado como de lo más importante que yo quería hablarles hoy. Así que vamos a pasar estas diapositivas como así más, un poquito más rápido. Es que ustedes saben que a veces como que me empeliculo un poquito, me disculpan. Bueno, una necesidad, como yo les decía ahorita, cuando una persona acude a un trabajador, a una trabajadora social, es porque tiene una ausencia de, porque tiene una falta de algo, porque tiene un malestar, porque hay algo con lo que no se está sintiendo bien. Entonces hay que identificar cuál es esa necesidad con la que llega nuestro usuario. Esas necesidades varían dependiendo de la edad que tengamos. No va a ser digamos que por ejemplo, en un niño una necesidad puede ser a nivel educativo, a nivel de su crianza. En un adulto puede ser a nivel afectivo. O sea, las necesidades varían dependiendo también, pues, como de la edad en la que yo me encuentre. Y sabemos entonces que existen unas necesidades existenciales y otras axiológicas con base en Manfred Max Neff, que pues para mí es como de los personajes más importantes en el tema de aprender a diferenciar las necesidades y que lo vi por allá en un curso de desarrollo social. Entonces, bueno, sabemos que las necesidades existenciales son las que tienen que ver con el ser, con el tener, con el estar. Y las axiológicas son, digamos que las necesidades secundarias. O sea, tenemos como necesidades primarias, necesidades secundarias. Entonces las axiológicas son las que tienen que ver con el afecto, con la identidad, con la libertad,
digamos que con la protección, con el asunto del ocio, de la recreación, de la lúdica, de la subsistencia. Entonces, los invito a que cuando más adelante o incluso algunos desde ya yo sé que tienen acercamiento pues al tema social, comunitario y atención a usuarios y demás, parta desde identificar cuál es la necesidad con la que llega el usuario, que paradójicamente en muchas ocasiones el usuario llega aparentemente con una queja y resulta siendo otra. Cuando uno profundiza en la situación se da cuenta que el problema real de esa persona no era por el que llegó, sino que era otro. Y ahí es donde la persona dice, ay, ya entendí, con razón, yo no podía superar esta situación, si es que yo lo estaba mirando pero desde, o es que yo estaba culpando pero a mi hijo y resulta que el problema es mío, que pasa mucho. Es muy curioso cuando llega la mamá y me dice, mire, no sé qué hacer con este muchachito, así literal nos dicen, ¿cierto? De manera muy coloquial, yo no sé qué hacer con este muchachito, entonces yo se lo traigo para que usted, ay, ¿cómo es el término que a veces utilizan? Ay, no, uno se encuentra de todo, para que usted me lo afine, para que usted me lo moldee, cosas así. Entonces, de entrada uno dice, a ver, realmente el problema, uno de entrada ya dice, el problema realmente será del niño o será de la mamá, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque llegan con una necesidad. No, sí, dice Verónica. No sé, lo de la mamá. Ah, ok, perfecto, vengo para que me ayudes. Digamos que ese es más normalito, pero a veces no solo es vengo para que me ayudes, sino como que vengo a traerle a este muchachito porque yo ya no sé qué hacer con él, entonces aquí se lo dejo. Y más cuando uno trabaja en instituciones de protección, entonces la gente pretende, cuando ya se le salió el problema de las manos, venga doctor, aquí se lo traigo para que usted se me lo lleve para una institución. Entonces lo ven como de una manera muy práctica. Cuando uno mira, para que usted me lo cuadre, para que me lo componga, dice Adriana, sí, real, o sea, algo así literal, con ese discurso llegan las mamás y los papás. Entonces lo primero es, más que trabajar con el niño o el adolescente, venga mamá que con la que necesitamos trabajar es con usted. Es un tema muy interesante para tan poquito tiempo, sí, sí, Diana, realmente, pero todavía tenemos pendiente otro encuentro, entonces podemos continuar hablando del tema porque hay mucha tela por cortar, muchas historias son las que uno tiene, o sea, diario le quedan a uno anécdotas pues como de todas las cosas que ve en consulta. Bueno, entonces importantísimo aprender a identificar la necesidad y quién es el que tiene la necesidad. ¿Es la mamá? ¿Es el papá? ¿Es el abuelo? ¿Es la hermanita mayor? ¿Es el niño? ¿Cierto? Hay que identificar realmente quién es el que tiene esa carencia. ¿Dónde trabajas? Vanessa, pues yo no sé si lograron acceder, yo siempre les pongo en el perfil profesional y en la presentación, bueno, en el foro no recuerdo si se los mencioné, pero en la presentación sí está, en el perfil docente. Yo actualmente trabajo en una comisaría de familia. Digamos que los últimos 3 años y medio de mi carrera profesional los he desarrollado en este campo de protección. Mm, Trabajé 3 años en un municipio del oriente antioqueño. Yo soy oriunda de ese municipio, tuve la oportunidad de trabajar allá. Pero pues digamos que llegó como una oportunidad, una bendición a mi vida diferente y la estoy asumiendo y estoy muy contenta. Entonces este año estoy laborando en la comisaría cuarta de familia del municipio de Envigado, pues que obviamente es muy distinto, es decir, es la misma temática, pero pues el nivel de población es supremamente distinto, las problemáticas son diferentes, aquí el trabajo es muchísimo todo el tiempo. Entonces, pero bueno, es un área en la que uno aprende mucho, 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 porque, ay, miren, yo, bueno, paréntesis para continuar, es que no me hagan preguntas porque yo me empiezo a ampliar aquí mucho y se me aburre. Ay, ¿cómo me queda tiempo? Vanessa, es un tema complicado que estoy intentando manejar porque uno tiene que tener un equilibrio como entre todas las cosas, pero todo lo amo, yo intento hacerlo todo con toda la pasión del mundo, sin embargo a veces el tema familiar es complicado, entonces como que y entonces pues el tiempo para mí.
Pero bueno, por eso a veces los fines de semana no respondo correos, no respondo mensajes, porque intento pues como también desconectarme un poquito y por mi salud mental, por todo lo que uno escucha a diario, sí, o sea, yo me cargo mucho con los conflictos que escucho todos los días de mi vida. Entonces necesito de alguna manera hacer contención frente a eso, así que pues me hago mis karaokes y canto, que es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre y pues demás actividades. Bueno, bueno, entonces fue como un regalo que yo le pedí a la vida por mucho tiempo y a Dios. Yo quería trabajar en comisaría de familia. Desde que salí de la universidad, yo hice mis prácticas del último semestre en una comisaría de familia y me enamoré del tema y yo dije, yo quiero, era mi sueño lograr ser trabajadora social de una comisaría en algún momento y pues bueno, lo anhelé tanto, lo decreté tanto que llegó. Así que yo por eso siempre les hablo tanto de, miren, lo que uno sueña y lo que uno anhela desde lo más profundo de su corazón, se le va dando siempre y cuando usted vaya trabajando también para ello. Entonces, desde ya ustedes podrán irse, yo sé que muchos ya van teniendo claro cuál es el campo en el que desean trabajar y demás, así que qué rico que lo vayamos pues como logrando identificar, sobre todo para quienes ya tienen experiencia en el área social y los que ya son profesionales, porque también tenemos varios profesionales en este grupo. Muy bien, eso era un paréntesis, luego podemos seguir en otro encuentro hablando de otras cositas para que continuemos. Muy bien, bueno, y lo último, digamos que de la presentación, no, faltan dos cositas en la presentación muy importantes. Lo uno, esto lo voy a pasar muy por encimita porque ustedes ya están súper duchos en el tema de asistencia social, servicio social y trabajo social, porque fue en lo que trabajaron durante estas 2 semanas. Espero que realmente, miren, yo creo que ya se los había dicho y yo espero que no se molesten conmigo porque siento que hay algunos con malestar por la nota que sacaron en la primera actividad y eso que, como les digo, pues no fueron bajitas las notas realmente. Pero es porque yo soy muy flexible con algunas cosas, pero para mí no es negociable la instrucción. Y también se los dije desde el primer encuentro, o sea, no negocio el requerimiento que se les hace. Entonces, por eso, al momento de hacer la retroalimentación, ¿yo en qué me baso? En esas instrucciones que yo les di, en esos criterios de valoración, ¿cierto? Si yo les pedí que mínimo hagan 2 o 3 participaciones, que no recuerdo cuántas les pedí en el foro, o sea, la individual más las retroalimentaciones de los compañeros, si yo me encuentro que no son las que se solicitaron, obviamente eso va a disminuir la nota. Si yo encuentro que las retroalimentaciones, que me pasa mucho, aunque se los aclaro, miren, no dejen las participaciones para los últimos 2 días, obviamente su calificación no va a ser la misma. Lamentablemente así el trabajo esté muy bien elaborado, pero había una instrucción porque se supone que la idea era que ustedes interactuaran entre sí. Entonces ahí es donde, como que, profe, pero es que yo me esmeré, yo lo hice bien y siento que fue un buen aporte, sí, evidentemente, pero no estamos siguiendo las instrucciones, entonces eso empieza, digamos que a generar ahí también como disminuciones en la calificación. Muy bien, entonces, pues ustedes ya saben que básicamente la asistencia social, aquí como en 2 palabritas muy sencillas, como su nombre lo dice, es asistencialismo, son medidas paliativas, es paliar emergencias sociales, es, por ejemplo, suplir una necesidad material. Cuando hay una emergencia, cuando hay una inundación, cuando hay un asunto pues ahí como que no se contaba con eso. Apenas puedo agregarme un saludito, Erika, bienvenida. Te has perdido de un espacio aquí de conversación muy interesante, así que espero que puedas acceder luego a la grabación del encuentro. ¿Listo? Porque básicamente ya estamos terminando con la explicación del tema y es muy posible que en la evaluación se encuentren cositas de las que hablamos aquí. ¿Listo? Pero bienvenida y bienvenidos pues a los que se han conectado ahorita en los últimos minutos. Lo importante es que han tenido la intención. Bueno, entonces íbamos en lo de asistencia social. Ya saben que es más, digamos que como suplir una necesidad material, paliar una emergencia,
digamos que más pues como desde el asistencialismo que ustedes en su vida cotidiana escuchan tanto, básicamente eso es, o sea, la percepción que cada uno tiene frente al asistencialismo, eso es lo que está relacionado con ese primer término pues de la asistencia social. El servicio social, de alguna manera, es muy similar a la asistencia social, solo que se da pues como de una manera más sistemática, más técnica, mmm, pero de alguna forma pues seguimos siendo que facilitadores de recursos, solucionadores de problemas, como nos dice algún texto que leí por ahí que no recuerdo cuál. Sí empieza a haber como un reconocimiento del derecho de la otra persona, pero finalmente todavía sigue siendo, digamos que una medida donde el otro es el que espera que yo haga. O sea, resumen del foro. Tanto la asistencia social como el servicio social generan dependencia del profesional. Entonces yo estoy todo el tiempo esperando a que el otro me dé. Miren, yo me encontraba una vez, otro paréntesis, una mamá que me decía, yo trabajaba en ese momento en un programa que se llama Medellín Solidaria, era cogestora social en la Comuna 3 en la ciudad de Medellín, una experiencia también pues muy enriquecedora. Y haciendo una visita, la mamá, una mamá muy joven, de unos 33 años, y ya tenía 7 hijos. Y pues obviamente uno también intenta hacer prevención desde, venga, si usted sabe que no tiene unas condiciones económicas muy adecuadas, ¿cuántos hijos más piensa tener? Obviamente desde una postura muy respetuosa, porque también hay un asunto cultural, y hay, pues hay familias que tienen como último, como principal objetivo la procreación, entonces tampoco podemos pues como entrar a discutir asuntos culturales, que eso mejor dicho sería tema para otro encuentro. Sin embargo, sí es importante que nosotros generemos conciencia en el otro frente a determinadas situaciones. Y la mamá me respondió muy, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Es que es un término muy paisa, pero no lo voy a utilizar. Pero ella me respondió pues como muy tranquila, no, es que pues yo tengo muchos hijos porque es que el Estado me los mantiene y por cada uno me dan un subsidio de familias en acción, entonces pues yo no trabajo, yo desde mi casa tengo con qué mantenerlos. Entonces esa es una postura que nos deja que la asistencia social, las medidas paliativas que a veces utilizamos desde el mismo Estado. A veces pensamos que con el subsidio, entonces la familia va a superar sus necesidades básicas. Entonces, la famosa y tradicional frase, nosotros lo que tenemos que hacer que es enseñarles a pescar, no es llevarles el pescado. Tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Yo escucho eso casi todos los días de trabajo en Red Unidos. Ah, bueno, Mabel, efectivamente ahí era mi trabajo, en Red Unidos como cogestora. Y claro, todas las personas, o no sé cómo funciona hoy en día porque estoy hablando de hace como 5 años, pero generalmente los que están en Red Unidos son todos los beneficiarios del programa de Más Familias en Acción, ¿cierto, Mabel? O me equivoco, no sé si funcione distinto hoy, pero para ese momento, cuando yo laboraba allí, exacto, eran toda la población que nosotros visitábamos hacía parte del programa de Más Familias en Acción o estaban en situación en condición de desplazamiento forzoso. Creo que esas eran las dos condiciones. Entonces, claro, uno se encontraba un montón de familias que no trabajaban, que no hacían nada, víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzoso. Muy bien. Y no, pues es que tenemos el subsidio que nos llega, entonces pues muy rico, o sea, es decir, se quedan en su zona de confort, pues medianamente aguantando necesidades, con los niños con altos niveles de desnutrición, no tienen acceso a agua potable y demás, pero ellos están en su zona de confort porque es que tienen un estado paternalista que les brinda, ¿cierto? Exacto, Mabel, tienes toda la razón, aparte que ellos lo ven, no es que el Estado me tiene que dar. Entonces, ahí es donde está nuestro reto, Mabel, y tú que ya estás teniendo acercamiento como a esta formación desde el trabajo social, es nosotros tenemos que empezar a sensibilizar y a transformar ese pensamiento acomodado que tienen las familias.
Eso le dicen a mi esposo en bienestar, es defensor de familia, sí, McDaniels. Efectivamente, tienes toda la razón. A ellos sí que les toca todo el tiempo, digamos que relacionarse es que ustedes me tienen que brindar, es que ustedes se tienen que llevar a mi hijo para una institución porque yo ya no tengo cómo sostenerlo. Entonces, sí, yo creo, Mónica, que eso pasa en todas las regiones de Colombia, lamentablemente. Entonces, esa es la reflexión, digamos, o el motivo por el que yo quería ponerles este foro de la diferencia entre asistencia social, servicio social y trabajo social. Tenemos que sentar un precedente frente a lo que realmente es trabajo social y que realmente dista mucho del asistencialismo. Para quienes pensamos que realmente tenemos que enseñarles a pescar, no darles el pescado. Listo. Entonces hay un concepto de Ezequiel Anderek, no se los voy a leer, yo les voy a poner ahí la presentación para que ustedes lo miren, pero él da un concepto muy chévere de lo que significa trabajo social. Bueno, les voy a resumir. Él dice que tiene función de concientización, de movilización y organización del pueblo un proceso para que en un proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política. Es decir, lo mismo que ya venimos hablando, es generar conciencia y movilización en el otro para que se organice y para que él mismo busque las soluciones a esa necesidad que tiene. Punto. Digamos que eso es lo que nos diferencia. Muy bien. Retos entonces para el trabajo social, 9:30 de la noche. Ay chicos, qué pena, yo siempre me paso más del tiempo que digo. Retos para el trabajo social, pues digamos que son retos que yo, Adriana López, siento que nos debemos trazar. No es que esté escrito en algún libro específico, es digamos que el análisis que he venido haciendo durante estos últimos años o meses sobre todo. Precisamente como hemos tenido como tantas críticas frente a que desde la epistemología es que el trabajo social no hace investigación, es que no hay conocimiento científico, sí siento que hay una falencia y hay un vacío todavía. Entonces, ¿cuál sería el reto? Incorporar la investigación en el campo de actuación profesional. Estamos muy flojitos en investigación los trabajadores sociales, muy flojitos, y por eso también es importante. Yo espero que si no en este curso, en otro, empecemos también a apropiarnos. ¿Quién tiene conocimiento y sabe manejar las normas APA? Yo les compartí un documento. De hecho, el semestre pasado hice un encuentro de normas APA. Esta vez no sé si nos alcance el tiempo, pero es importante que tengamos claro el tema de normas APA. Yo sé que es muy maluco, muy aburridor, muy dispendioso, pero si nosotros queremos hacer buenos proyectos investigativos, nos tenemos que ir acomodando a ese sistema. Sí, señora, hicieron un encuentro también. Adriana, no sé a qué te refieres. ¿Hicieron un encuentro o les hicieron un encuentro a ustedes sobre normas APA desde la universidad? ¿O a qué te refieres? Erika me está preguntando. La semana. ¡Ay, qué bien! Ah, bueno, entonces ya no lo voy a hacer porque pues yo normalmente les hacía uno, pero no sabía que la universidad les estaba haciendo encuentro en normas APA. Maravilloso, me encanta la idea. Eh, sí, podemos en el último encuentro sacar entonces sí, hagamos un encuentro de normas APA entonces, puede ser. Mm, pero qué bien que ya tuvieron uno. Ah, bueno, porque les cuento que para el último trabajo les va a pedir normas APA. Es decir, no es que mejor dicho les vaya a calificar, les vaya a rebajar mucho la nota si no me las ponen en práctica, pero desde el ensayo argumentativo vamos a poner en práctica las normas APA. ¿Listo? En habilidades de la comunicación. Ah, qué bien, perfecto. Me parece maravilloso. Bueno, creo que por acá había una preguntita de Erika, ya me quedó muy arriba. ¿Con qué estrategia se genera conciencia? Pues miren, mi respuesta ante esa pregunta es la siguiente. Más que acudir a una teoría y a un asunto muy pues conceptual, yo pienso que la conciencia se genera a partir de la confrontación que usted haga con esa persona con la que usted está trabajando. O sea, la confrontación funciona mucho frente a ese proceso de sensibilización. Es decir, es hacerle ver a esa persona
cuáles son, de una manera muy respetuosa, siempre. Eso no es que usted se ponga a discutir, porque es que eso de confrontación puede sonar a que usted se ponga a debatir con el otro y a discutir con, y no, ¿qué tal? Pues no es la idea de hacer eso con los usuarios. Me refiero a una confrontación desde hacerle ver a esa otra persona cuáles son las consecuencias de eso que está haciendo en ese momento o de la manera como lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, generar conciencia frente a unas, por ejemplo, tengo un niño rebelde de 7 años que se autolesiona, se hace cutting, un niño de 7 años ha tenido ideaciones suicidas y demás. Entonces, ¿cómo hago yo sensibilización con esa mamá frente a, pues es que las pautas de crianza pueden tener algunas falencias? Habría que mirar, bueno, ustedes tienen discusiones en frente del niño. Es decir, es hacerle un montón de preguntas a esa persona y ella misma va a empezar, sí. Justo la semana pasada estaba haciendo un taller en pautas de crianza, porque lo que yo hago es que cuando veo que hay muchas mamás con la misma situación, lo que hago es las reúno a todas, hago una convocatoria, les hago un encuentro, un taller de pautas de crianza, por ejemplo, y es muy chévere porque las mismas mamás empiezan, ay, sí, ay, yo hago eso, ay, sí, yo hago lo otro. Es hacerlas conscientes de algo a partir de ejercicios prácticos. ¿Cómo va adquiriendo uno eso? A través de la experiencia. Al principio es un poquito complicado y para todos lo fue. Para mí lo fue al principio. Yo me angustiaba horrible cuando a mí me llegaba un caso y yo decía, Dios mío, pero a mí en la universidad no me enseñaron qué hacer aquí. O sea, hay cosas que pues usted va aprendiendo con la experiencia. Obviamente teniendo en cuenta también pues como la parte teórica y demás, pero digamos que básicamente es lo que a mí me ha funcionado, es como haciéndole preguntas donde la misma persona empiece a responderse y diga, sí, me ha faltado esto, bueno, listo, le ha fallado esa estrategia, entonces ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Para el mapa mental si se realiza individual baja la nota, ¿no? No, para nada, no, no, Lady, no tienes ningún problema en trabajar de manera individual. Pues si ya vienes trabajando individual, lo sigues haciendo individual y no hay problema. Bueno, yo creo que con eso cierro el tema de hoy. ¿Alguna inquietud específica frente al tema para que hablemos 5 minuticos de la evaluación y del mapa mental? Bueno, Diana me está diciendo sí porque tiene una inquietud o porque todo está claro. Bueno, por aquí me dicen todo claro. Muy bien. Mm, entonces, evaluación en línea. Tenemos 2 evaluaciones en línea, cada una tiene un porcentaje del 10%. Mm, tiene una duración, espérenme porque voy a mirar en la página, realmente no me acuerdo de cuánta duración se los puse. Yo les pongo la duración como de acuerdo también al número de preguntas que tengan. Creo que es de 30 minutos esta primera evaluación. Eh, no les voy a dar el número de preguntas todavía porque es muy posible que aumente alguna. Pero sí, son 30 minuticos. Obviamente, si son más de 8 preguntas, por ejemplo, les voy aumentando el tiempo a 40 y demás. No se me angustien, no son preguntas así súper complicadas, no se me pongan nerviosos. A veces por responder a las carreras sabiendo que tenemos tiempo suficiente, a veces por responder súper rápido, entonces marcamos la que no es. Generalmente pues cada docente tiene pues como una metodología distinta, asumo. Yo generalmente pongo 2 tipos de preguntas. Preguntas de múltiple respuesta, pues que me parece que de hecho son muy sencillas y mentiras muy sencillas, pero hay que leer atentamente porque a veces en eso nos equivocamos un poquito. Y preguntas de falso o verdadero son como las que más utilizo. No suelo poner preguntas abiertas para que muchos de pronto se tranquilicen. Yo sé que a muchos les va a dar felicidad esa noticia.
No suelo ponerles preguntas abiertas, pues que ustedes tengan que desarrollar. Listo, sino de selección múltiple, falso verdadero, básicamente. Eh, por lo menos en esta primera. Para la segunda pueden haber algunas modificaciones, pero la primera pues no va a ser muy complicada. Eh, hay algo que quiero que tengan muy claro. Dado el caso y se realiza el segundo intento de sobre 5 o baja. Miren, en esta primera evaluación ustedes van a tener la posibilidad, bueno, en esta y en las dos. Y qué bien, Lady, que hiciste esa pregunta, gracias. En las dos evaluaciones ustedes van a tener la posibilidad de realizar 2 intentos. ¿Cuál es la diferencia? En esta primera evaluación se les va a conservar la calificación más alta. Por ejemplo, en la primera saqué 3 y en la segunda 4,5. Entonces a ustedes les va a quedar el 4,5. Pero en la evaluación final van a tener 2 intentos, pero se van a promediar las 2 calificaciones para que lo tengan presente. Y con esto me voy a dar cuenta si escucharon el encuentro sincrónico. No los quiero ver por ahí preguntándome, profe, ¿por qué si yo saqué 5 en una evaluación y 3,5 en la otra me quedó en 4? Precisamente, bueno, estoy haciendo un análisis loco, pues no es que ese sea el promedio específico, pero evidentemente en la última, por ser la última, precisamente, pues tiene que tener un poquito más de un nivel de dificultad un poquito más alto. Entonces, no es que las preguntas vayan a ser mucho más difíciles, sino que sí se les va a promediar la calificación. ¿Listo? Nos puede alargar el tiempo para la evaluación. Lo que pasa es que viajo mañana para el Guaviare. La internet es bueno en el Guaviare. Magdalis, no, eso sí no lo puedo hacer. Porque tenemos, digamos que, un protocolo en la universidad y es que la evaluación, esta evaluación en línea se hace la quinta semana de actividades. Entonces no me puedo pasar de la quinta. No puedo llegar a la sexta todavía haciendo evaluaciones en línea. Así que por eso está habilitada pues durante 4 días. Yo espero que puedas tener durante estos 4 días un espaciecito en la mañana, en la tarde, al mediodía, a la hora que sea, pero que puedas ingresar porque no puedo alargar el tiempo de la evaluación. Listo, y eso sí quiero que quede muy claro. Y con la última sí que es cierto, porque de hecho la última evaluación se deja habilitada literal hasta el día en que ustedes cierran el curso. Creo que es el 22 de marzo, si no estoy mal. Hasta ese día está habilitada la evaluación, pero al sábado ya va a estar cerrada. Entonces lo mismo va a pasar esta vez. El sábado ustedes ya van a tener la evaluación cerrada para que lo tengan muy presente, porque a veces se relajan porque tienen toda una semana y ay no, dejémosla para el viernes, para el no sé cuándo, y luego no tienen alguna. ¿A partir de qué hora está habilitada? Se las voy a habilitar incluso desde las 6 de la mañana, o si quieren antes, desde las 5, desde las 4, no tengo problema. Eso sí lo puedo hacer, se las puedo habilitar casi que ahorita mismo. No se las he habilitado porque no quería que me presentaran la evaluación, porque yo me los conozco y sé que hay muchos muy acelerados que la quieren presentar ya. Y no quería que me presentaran la evaluación sin antes estar en el encuentro sincrónico. Cuando terminemos el primer trimestre, cuando inicia el siguiente, Vanessa, no te tengo ese dato, la verdad sí no te sabría decir. No sé cómo se va a manejar el calendario. Si quieres, pregúntame por alguna bandejita, yo te averiguo por la bandejita de entrada, porque realmente eso se maneja con coordinación y no sé si ya tengan pues como las fechas absolutamente claras frente a ello, pero yo no las tengo, la verdad. Magdalis me dice que para hacerlo antes de viajar, claro que sí, no hay problema, pues la habilito muy temprano. En la página de la gusta el calendario nos dice Natalia, bueno, perfecto. Pues no sé si ahí están entonces todas las fechas específicas porque yo no las tengo. Yo solo sé pues como la fecha en que terminamos, hay unos días de receso, pero no sé las fechas exactas del siguiente bloque. No las tengo todavía. O bueno, puede que sí las tengan alguno de los documentos que nos han enviado, pero realmente estoy como centrada en este primer bloque. Bueno, dudas frente a la evaluación en línea, no, yo creo que ya es eso. Pues muy tranquilos, no se angustien. 30 minutos es un tiempo suficiente para diligenciarla.
Eso sí, chicos y chicas, no me pidan más de 2 intentos porque no se los puedo habilitar tampoco. O sea, incluso hay docentes que solo ponen un intento y es válido también, ¿cierto? Hay muchos, yo no sé si hay algunos que den 3 intentos, pero conmigo 2 intentos y no es negociable. ¿Listo? De hecho, a mí nunca me tocó que me dieran una segunda oportunidad para presentar una evaluación. Eso es nuevo. Muy bien. Magdali, sí, la voy a habilitar ahorita, pero dame tiempo de organizar unas cositas y se las habilito, pero más tarde. O sea, no te la puedo habilitar en este mismo momento. Sí, se las voy a habilitar, pero más tardecito. Por allá casi que, uy, no te sabría decir, pero voy a hacer lo posible. Listo. Eh, bueno, ¿qué más frente a la evaluación? No, nada. Ya lo otro es frente a la actividad que tenemos de... Yo les seguí compartiendo pantalla, pero realmente ya no les estoy compartiendo nada. Es sobre el mapa mental. ¿Alguna duda que tengan frente al mapa mental? Me cuentan si tienen alguna dudita. Ah, bueno, sí. Ahorita me estaban preguntando que sobre sobre si todos los documentos o sobre cuál. El documento para hacer la actividad está en la misma instrucción. Si el enlace por alguna razón no les abre, ya tienen en sus páginas de inicio el documento que se llama Modelos de Intervención en Trabajo Social. Lo van a ver en documentos de apoyo, ya lo tienen habilitado en este momento, si pueden aprovechen y visualicen de una vez, porque el semestre pasado me pasó con ese documento que el enlace estaba roto, no les abría. Entonces, para evitar inconvenientes, si no lo tienen ahí, lo encuentran en la página de inicio. Es solo sobre ese documento. Profesor, le abre una hoja en el enlace. Bueno, si ves, no sé por qué ese enlace presenta dificultades y yo lo vuelvo a modificar y está muy rebelde. Entonces ya saben que lo tienen en la página de inicio para que no tengan problema. Desde ahí descargan el documento. Modelos de intervención en trabajo social. La idea es que lo hagan, no se compliquen. O sea, si lo quieren hacer más amplio, pues ya ustedes verán. Pero la solicitud que yo les estoy haciendo es simplemente que hagan un mapa mental sobre ese documento, ningún otro. ¿Listo? Ahí están los modelos, son 8 modelos. Ay, creo son 8 o 9. Creo que son 8. Eh, y siento que es un documento muy fácil para hacer un mapa mental. Es que miren que la profe sí es muy flexible. El documento realmente con los mismos subtítulos ustedes se van guiando para hacer el mapa. O sea, la idea no es que... Y saben también que en la instrucción yo les puse eh, un documentico, un enlace que nos muestra cuál es la diferencia entre mapa mental y mapa conceptual, para que también lo tengan en cuenta, porque a veces yo les pido un mapa mental y me hacen un mapa conceptual. No les voy a explicar aquí la diferencia porque definitivamente ya se nos agotó muchísimo el tiempo, pero ya la idea es que cada uno investigue cuál es la diferencia entre los dos para que realmente sepamos que el que tenemos que hacer en este caso es un mapa mental. ¿Listo? Saben que también vale un 20%, que si estamos trabajando de manera grupal, entonces lo envía uno de los participantes y automáticamente les aparece enviado a todos. La retroalimentación por grupos obviamente será la misma, la calificación será la misma para todos los integrantes del grupo. Quien lo esté haciendo de manera individual no hay ningún problema, me lo envía de manera individual. Listo. No sé si tengan más dudas al respecto. 9:47 de la noche. ¡Oh! El anuncio de la semana creo que se los voy a poner ahorita más tarde o mañana porque ya está muy tarde. Bueno, no sé, ¿tienen más duditas? O vamos cerrando. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la participación. Yo voy a ir cerrando la grabación. Espero que tengan una feliz noche, que descansen. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que estoy disponible en el WhatsApp, en la bandejita interna. Eh, pues nada, muchas gracias. Profe, una aclaración en el número de participantes del grupo. Máximo 4. Máximo 4, listo.
No importa si son 3 o si son 4 o si son 2, pero el máximo son 4 personas. Claro que sí, Erika, voy a subir la grabación. Creo que ya queda lista para el día de mañana. No sé si me alcance a cargar ahorita. ¿Listo? Bueno, Arlene, muchas gracias. Gracias a todos de verdad por participar en este espacio y espero que realmente sea fructífero para ustedes. Les deseo una